Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que iremos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que no se me olvida, de verdad, mandar un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que cada vez es más y que lo agradecemos. Y bueno, echado todo este rollo, lo voy a grabar, Carmen, ya directamente para que salga siempre igual. Vamos a presentar a la invitada especial que tenemos hoy con nosotros, que es Carmen León Lopa, que es psicóloga, life coach y escritora. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida a un programa más a tu casa. Muchas gracias, Santi. Un placer estar por aquí este ratito. Yo lo sé, ya tenía yo ganas de que hiciéramos un programa sin vis a vis, porque yo sé que tienes mucha información que compartir y la gente lo tiene que entender de una forma sencilla. Así que, pues si te parece bien, coméntanos un poco, Carmen, ¿qué es lo que haces? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo te desenvuelves con las personas que acuden a ti para que la gente empiece a empatizar un poquito con tu trabajo? Así que empieza por donde quieras, es tu programa. Ok, ok, Santi, muchas gracias, cielo. Encantada de estar por aquí, de estar un ratito contigo comentando, bueno, en principio, cómo trabajo como life coach, ¿no? ¿Cómo sería mi acompañamiento desde el life coaching, que es algo que se está poniendo como muy, que se escucha y muchas veces no sabemos muy bien por dónde va. Entonces, lo que yo puedo aportar es explicar cómo yo trabajo desde el life coaching, porque luego cada persona cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, cómo yo trabajo desde ahí, ¿no? Aparte por la formación que tengo, por esta mente curiosa, que me gusta mucho estudiar, experimentar, explorar cosas diferentes, que luego voy, bueno, haciendo la maletita de servicios. Entonces, ¿qué sería el life coaching? Para explicarlo de una forma muy sencilla. El coaching es un acompañamiento, un entrenamiento, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos una imagen muy visual. Imagínate, Santi, que tú estás de pie sobre una pizza, ¿vale? Una pizza Ujú, enorme que tiene pues unos trocitos de pizza. Entonces ujú. tú estás en el centro, ¿vale? Tú estás en el centro de tu vida. Esa pizza es como la rueda de tu vida, es decir, los distintos aspectos que hay en tu vida en los que es interesante poner cierto equilibrio. Pero para yo poder moverme en equilibrio en los distintos aspectos de mi vida, que luego veremos cuáles son las distintas áreas de la vida, yo necesito estar en equilibrio en mí. Porque si no, me voy a mover, por ejemplo, en el área familiar dando trompicones, o me voy a mover en el área relacional más íntima, cayéndome y dando de esto de que voy tropezando y al final me caigo, ¿no? Entonces, para yo estar en equilibrio, necesito tener en equilibrio mi mundo mental, mi mundo emocional, mi campo de acción, mi toma de acción en mi vida cotidiana y mi aspecto espiritual. Estos Ujú. serían cuatro aspectos que si yo tengo en equilibrio, en balance, en coherencia, ¿m? Me van a permitir moverme en mi vida de una manera, pues lógicamente más equilibrada. Y siempre que vamos a hablar de equilibrio, o al menos yo siempre que voy a hablar de equilibrio, voy a hablar de salud, ¿vale? De bienestar, de salud y de equilibrio. Esos son como estos tres elementos que van a estar siempre en movimiento. Y luego Ujú. desde ese equilibrio o desequilibrio nos vamos a ir moviendo en las distintas áreas de la vida, es decir, en los distintos trocitos de la pizza, que serían pues el área de salud, el área de ocio y descanso, la sexualidad, el área financiera, el área laboral, el área familiar, el área de mis relaciones más íntimas y el área de amistades. Luego, pues eso lo podemos como subdividir en otros apartaditos, pero serían como las áreas principales. Entonces, si yo estoy en equilibrio en esa verticalidad encima de esa rueda, que son mis áreas de vida, pues me voy a mover con mucha salud, me voy a mover con balance, me voy a mover hacia afuera y para ponerme con el mundo de una manera mucho más amorosa, más compasiva, más en bienestar. Ujú. Entonces, Carmen, trabajas con todo tipo de problemas, situaciones de vida, existenciales, emocionales, psicológicos, físicos. O sea, básicamente te da igual, ¿no? Porque abarcas muchas herramientas en esa misma life coach, ¿no? Efectivamente, yo soy psicóloga también y sexóloga, entonces soy psicóloga transpersonal. Lo que hice fue en un momento dado o sea, yo veía que las personas planteaban distintas situaciones, ¿no? Pues quiero trabajar no sé qué con mi familia, o quiero trabajar no sé qué con mi sexualidad, o tengo dificultades en mi emprendimiento porque no sé lo que me pasa. Entonces me faltaba como un marco para toda esta problemática que las personas iban trayendo continuamente a la consulta, a las formaciones. Entonces, el life coaching me permitió ese marco, porque según lo que la persona me traiga,
yo uso unas herramientas diferentes o según lo que la persona quiera. Por ejemplo, yo soy astróloga psicológica y hay gente que la astrología le trae el pairo, no le resuena nada. Entonces, pues evidentemente con esa persona no voy a trabajar la carta natal, pero con otras personas sí. Con esa persona igual, pues trabajo psicología cognitivo-conductual con unas técnicas concretas que le sirven o cualquier cosa. Entonces, ese marco de trabajo me permite equilibrar los distintos centros o los distintos aspectos que la persona traiga más en desequilibrio, regularlo un poquito, ¿no? En ese acompañamiento, usando las herramientas, bueno, las que yo tengo a disposición y en las que a la persona le resuene en ese momento o le apetezca trabajar en ese momento. ¿Mm? Entonces, en ese caso, contando con tantas herramientas, ¿tienes alguna favorita? ¿Tienes alguna forma de empezar a trabajar con el cliente, con el paciente? ¿O depende mucho de en qué condiciones venga o qué es lo que necesite? ¿Usas una, usas otra o siempre usas alguna? Mm. Depende de la persona, depende de la persona. A veces me resulta un poco difícil separar ciertas herramientas, bueno, por ejemplo, lo que es la astrología, está muy claro, ¿no? Pero herramientas que forman parte de la psicología, por ejemplo, también tengo formación en gestal, me resulta como difícil separar, ¿no? Porque van todas como un poco en pack, pero algunas herramientas como más concretas, o el trabajo con mitología terapéutica, que también es muy interesante, ¿no? Cómo usamos los arquetipos, los mitos en mí, cómo yo funciono con esos mitos también, ¿no? Nos da mucha pista. Depende de la persona. Por ejemplo, si lo que sí suele ser habitual es que si la persona me plantea una problemática en su vida, en algún área de su vida, suele ser habitual que tengamos que irnos a ese eje de esa verticalidad, esa persona en el centro de su vida, ¿no? Ujú. Porque si yo tengo, por ejemplo, dificultades en el área financiera, suele venir o influye mucho qué tipo de creencias tengo yo con respecto al dinero, por ejemplo. Ujú. Entonces, lo más interesante es que la persona no sea especialista en equilibrar un área concreta, pero sí que tenga bagaje en general, en las distintas áreas de su vida y en los distintos aspectos, ¿no? En el aspecto mental, en el emocional y en la toma de acción y en lo espiritual. Entonces, Ujú. depende también de lo que la persona vaya demandando. Ujú. Voy entrando por un sitio o voy entrando en otro. Reprogramación de creencias suele ser bastante habitual, porque lo que yo pienso va a provocar mi mundo emocional. Yo voy a sentir en función a lo que pienso. Entonces, en Ujú. el momento en que yo tengo un sistema de creencias fuerte que me lleva a sentir unas determinadas emociones que no sé gestionar, que me lleva a actuar de una manera que voy un poco desde el ego, ¿no? Un poco como pollo sin cabeza, como dijéramos, en las distintas áreas de mi vida, pues es como irnos a la raíz, ¿no? Y la raíz del árbol es cuál es mi sistema de creencias. Entonces, de alguna forma, siempre entro un poquito. A veces entro fuerte, ¿no? A veces entro a trabajar con la persona fuerte cuál es ese sistema de creencias y hacemos una reprogramación. Pero otras veces, bueno, tocamos ahí el tema de creencias. El tema de gestión emocional también suele ser súper habitual, súper habitual. Y me imagino, Carmen, que hay temas que son impepinables, o sea, hay que abordarlos sí o sí porque son muy importantes, ¿no? Sí, efectivamente. No sabemos gestionar nuestras emociones. En primer lugar, porque no nos damos permiso, ¿no? Yo aquí siempre nombro a Virginia Satir, que fue una mujer maravillosa, que por cierto nació el mismo día que yo, somos en otro año, pero nacimos el mismo día. Ella siempre dice, date permiso para sentir lo que estás sintiendo en este momento y no lo que deberías sentir o lo que tú te crees que debes sentir. Entonces, en el momento en que entramos en no querer sentir ciertas emociones, meterlas bajo la alfombra, emociones que me permito, emociones que no me permito, no sé luego cómo gestionarla, me viene la rabia o me vienen emociones intensas, ¿no? Como hablábamos un día en un programa, me vienen emociones intensas como el odio, el rencor, no sé qué hacer con ellas. Entonces tenemos ahí una pelota que es muy bonito porque cuando trabajamos esto, las personas hacen esta imagen, ¿no? Yo venía aquí con una maraña, pero de pronto empezamos a tirar, a tirar, a tirar y la maraña como que se deshace, ¿no? Y lo puedo ver con más claridad. Entonces el tema de Ujú. la gestión emocional es algo que sí que suele Ujú. aparecer. Y me imagino que, digo, porque mucha gente irá directamente sabiendo que tiene problemas psicológicos o emocionales, pero habrá mucha gente que vaya con problemas físicos que intuye que vienen de una parte emocional, ¿no, Carmen? Sí, yo no soy especialista en biodecodificación, en bioneuroemoción, tampoco soy muy fanática, y bueno, rectifico, intento y pongo en práctica el trabajo de no ser fanática porque me sienta mejor tener una mente un poquito más flexible. No acuerdo mucho con esto de si se te mueve el párpado izquierdo es porque hay algo de tu familia que no quieres ver, de tu madre, del linaje femenino, porque creo que cada persona es un mundo. Sí que es verdad que con la experiencia que son ya
veintitantos años, 24, 25 años de experiencia lo que tengo con las personas, sí que veo que hay cosas que se relacionan y que la propia persona te lo dice, ¿no? Me he hecho un esguince, yo lo sabía, sabía que me iba a hacer algo porque no paraba. Estaba que no Ujú, paraba y la vida me paró. Entonces, sí que hay algunas cositas que se relacionan como de una forma más clara, ujú, pero no intento dar como hipótesis, trabajar en hipótesis. O sea, tú tienes problemas, por ejemplo, de colon irritable, pues vamos a trabajar con la hipótesis que tú además me dices, me traes a cita, que no sabes gestionar tu enfado. Entonces, vale, vamos a trabajar con esa hipótesis de que tu gestión disfuncional o dificultosa del enfado pues te está provocando un colon irritable, ¿no? Pero como hipótesis, no como taca-taca, ¿no? Porque luego muchas veces también las personas se aferran a eso, ¿no? Es que ujú, fíjate que tengo el colon irritable porque estoy de estrés y la gente cómo me pone, que no sé qué. Como, ujú. no, espérate, vamos a trabajar desde hipótesis, pero Vamos a correlaciona investigar un mucho. poquito. Claro, vamos a investigar un poquito. Y hablando de esto, porque claro, cada terapia lleva su tiempo y su proceso. Este tipo de terapia, de life coach, ¿cuánto tiempo dura, más o menos? ¿En cuánto tiempo puedes obtener resultados? ¿Depende demasiado obviamente, la importancia del problema que traiga la persona? ¿O hay un margen normalmente en lo que se puede solucionar este tipo de problemas? Ujú. Depende de lo que traigas a cita, o sea, depende de lo que tú quieras, de cuál sea tu objetivo. Ujú, Podemos estar, por ejemplo, 6 semanas, programas de 6 semanas, programas de 2 meses, 8 semanas, y entramos en algo muy concreto y se pueden ver resultados ahí siempre y cuando la persona se implique. O sea, aquí hay algo muy claro y es que mi figura es de acompañamiento. Desde cualquier perspectiva, desde la perspectiva de life coach, desde la perspectiva de psicóloga, da igual, ¿no? Yo soy una persona que te acompaña, pero tú eres quien te comprometes contigo, porque si no vuelves a depositar el poder fuera, ¿no? Muchas veces venimos a consulta también quiero recuperar mi poder. No lo verbalizan, hay gente que sí, pero de alguna forma lo que yo quiero es recuperar mi poder. Sí ujú, estoy comprometida con la consulta. Si ujú, uso la consulta como espejo, perdón, como escapismo fíjate que hasta ha ido a consulta y no ha resultado, ¿no? Como mecanismo defensivo, entonces los resultados son más complicados. Pero si tú te comprometes realmente en ti, en tu salud, en tu equilibrio para toda tu vida, porque esto es un entrenamiento que no es venimos, hacemos algo rápido, lo haces en el momento y te olvidas. No, esto es un entrenamiento para toda tu vida, para que tú puedas introducir hábitos o reprogramar creencias o aprender herramientas para toda tu vida. Entonces depende de lo que la persona quiera trabajar. En dos ujú, mesecitos, trabajando intensamente algo muy concretito, ujú, pero algo muy concreto, digo, por ejemplo, manejo de la rabia. El otro día, por ejemplo, estaba haciendo una sesión de carta natal con una mujer y me decía, hablamos de la intensidad, ¿no? De una persona muy intensa. Y decía, bueno, la intensidad emocional no es buena ni mala, simplemente es natural en ti, lo estamos viendo y tú me lo estás confirmando. Necesitas aprender a manejarla para que ni te achicharre a ti ni achicharre a las demás personas, pero quítale el juicio de buena o mala. Y ella me decía, ¿pero cómo? Dime algo. Mira, esto es una sesión de lectura de carta natal. Necesitamos tiempo para que tú puedas aprender a identificar, a sentirla en tu cuerpo, a manejar esa intensidad. ujú. Pues qué bueno que tocas este tema, Carmen, porque pasa muchísimo, ¿no? Que los pacientes, las personas vienen con nosotros pensando en que los vamos a cambiar o que les vamos a solucionar los problemas. Y esto no es así. O sea, es lo que tú dices, los podemos acompañar, les podemos brindar las herramientas que tenemos para que ellos mismos con su trabajo, o sea, ellos son los que tienen que trabajar, ¿no, Carmen? Claro, porque así recuperas tu poder. O sea, tú buscas un acompañamiento porque de alguna forma, y no hablo de, no, me explico con este poder como mi propio equilibrio, mi propia responsabilidad, ¿no? Yo tengo la responsabilidad sobre mi salud y sobre mi equilibrio, y en el momento en que la cedo a otra persona, Ujú, me quedo, pues eso, sin poder personal, ¿no? Es como la persona de sanidad que me pone el tratamiento y me cura, o la psicóloga que voy y me dice lo que tengo que hacer. Mucha gente se sorprende, ¿no? Cuando yo trabajo con las personas, se sorprende mucho de, pero ¿qué hago? No lo sé. No lo sé. Vamos a investigar a ver qué es lo mejor para ti para que tú lo descubras, pero tú te haces cargo de ti. Es tu responsabilidad, tu salud, tu equilibrio, tu salud relacional, tu salud financiera, es tu responsabilidad. Y en el momento en que enganchamos ese ancla interna, esa boya, ¿no? Como me dicen mucho, me agarro a mi boya, esa boya que ujú, me sostiene, que soy yo, ¿no?
Desde Ujú. ahí aprendo las herramientas que me pueda enseñar quien sea, o el curso, la formación, de lo que sea. Pero la persona es la que tiene que tener esa actitud activa. Si no, Claro. puede funcionar un tiempo, pero luego se cae. De ahí la importancia en que cuando uno va al terapeuta, cuando una persona va contigo, sea lo más sincera, si inclusive siendo los más sinceros posibles. Muchas cosas se nos escapan porque vienen desde el inconsciente, cosas que no nos sabemos, como Mm. para que además vayas con resistencias a contar cosas, ¿no, Carmen? Sí, 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 sí. Hay de todo. Hay personas que son mucho más abiertas, ¿no? Les asusta menos la vulnerabilidad, ¿no? Es un momento difícil, ¿eh? Yo, en fin, lo hablo mucho con las personas y las personas me lo cuentan. Es que venir aquí y contar, y si trabajas en grupo ya, ni te cuento, ¿no? Venir aquí y contar a alguien que no conozco todas mis cosas, y es como, sí, 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 es De eso difícil. se trata, a eso viene, ¿no? Claro, y hay gente que la vulnerabilidad la vive un poquito mejor, ¿no? Que otras personas, pero yo confío mucho en el proceso y en la persona. Y además siempre tranquilizo mucho diciendo, lo que tú no estés preparado, preparada para abrir, no se va a abrir. Tranqui, Ujú, no, no, suelta el miedo, no se va a abrir, porque tu inconsciente te va a proteger, los mecanismos de defensa tienen esa parte saludable. Si yo me ujú, siento que mi supervivencia se puede ver comprometida, el mecanismo de defensa viene a ayudarme, ¿ok? Luego tenemos que aprender cómo soltarlos, cómo relajarlos, cómo manejarlos, pero si algo tú no estás preparado para abrirse, no se va a abrir. Si ujú, se abre, yo no le voy a empujar, o sea, al menos, ¿no? Yo me gusta esta imagen, ¿no? Del puño, un puño cerrado y otra mano suave encima, que es como fuerte por dentro, suave por fuera, que ujú, es este apoyo y confrontación que se usa desde la gestal, ¿no? Que es ujú, como yo te voy a ir conduciendo un poquito, suave, vamos entrando, vamos mirando, ahí voy yo, pero no te voy a empujar. ujú, No es mi manera de trabajar, por eso digo que lo explico desde cómo es Carmen trabajando life coaching, ¿no? Eh, si tú lo abres, si tú abres un melón o se abre en la consulta porque tú te sientes segura en ese momento y sostenida y el melón se abre, es porque estabas preparada para trabajar eso. ok. Pero en este caso, Carmen, porque cada uno trabaja de una forma diferente, tú sí haces un montón de preguntas que te van, digamos, dando pistas de hacia dónde, ¿no? No, no simplemente eres un espacio donde la gente va a decir lo que quiera decir sin que haya una interacción a nivel de información, ¿no, Carmen? Claro, sí, sí, sí. Hay un gran componente de escucha, ¿no? Necesitamos que nos escuchen. Es algo que es muy, 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 muy común. Necesitamos espacios en los que nos escuchen de verdad, nos escuchen Ujú, con presencia, nos escuchen con esta actitud que no se juzga lo que estás diciendo, ¿no? Esto es lo que es un espacio seguro. Entonces, hay mucho componente de escuchar a la persona y de hacer las preguntas necesarias, ¿no? A ujú, veces, no por más preguntar, sacamos más cosas, ¿no? Sino esa pregunta que a la persona le hace, oh, uy, esto que me dice ahora en este momento, ¿no? ujú, Porque quizás, bueno, has detectado que la persona pues se ha puesto más vulnerable o ha hecho algún gesto con su cuerpo, porque transmitimos mucho a otros niveles, ¿no? O se ha ujú, emocionado con algo. Entonces, es esa pregunta que a la persona le sirve para sacar información. A ujú, ok, veces hay momentos, tanto en las formaciones como en el 1-1, hay momentos en los que la persona necesita hablar, porque necesita sacar, porque quizás tuvo mucho tiempo en silencio y ujú, necesita, pues, darle a este quinto chakra, ¿no? Al chakra de la garganta, darle salida ahí de todo. Y también son momentos muy interesantes para que la persona se escuche a sí misma hablando sobre algo, ¿no? También da mucha información y a lo mejor con una frasecita al final o con una recogida al final, la persona se queda como, wow, se me abrió el trabajo por aquí, ¿no? O vi ok. esto con claridad. Interesante. Has comentado individual y grupal. ¿Trabajas de las dos formas? O sea, ¿la gente puede tomar esta terapia de forma grupal? Sí, 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 sí. Se puede hacer a nivel individual con cosas más concretitas de la persona. Evidentemente el trabajo es completamente diferente, pero a Ujú, nivel mental, perdón, a nivel grupal, por ejemplo, se puede hacer un trabajo, por ejemplo, de un método, una metodología de reprogramación mental. ujú, Yo a nivel grupal enseño al grupo de cuáles son los pasos para trabajar esa reprogramación mental, es decir, cambiar unas creencias que me están limitando y que muchas veces son inconscientes por otras que las hago más conscientes y que me empoderan mucho más, me limitan menos, y tú ujú, aprendes esa metodología en el espacio de tiempo que sea, ¿no? Que
el número de sesiones que pongamos de formación y ujú, luego te llevas esa metodología y tú sigues trabajando. O también trabajar con personas que acompañan a otras personas, terapeutas, otros coach, para que tú sepas también cómo es mi metodología de trabajo, es decir, este equilibrio de la ujú. persona encima de la pizza de su vida. Pues suena bastante interesante y bastante necesario. Carmen, yo sé que has escrito un libro, que hace poco lo recibiste, que estás muy contenta con él, que además tiene mucho que ver con el trabajo que haces. Mm. Cuéntanos cosas sobre él. Para empezar, ¿cómo se te ocurre escribir este libro? ¿De dónde viene? ¿Qué herramientas tiene? Cuéntanos un poquito. Ujú. Bueno, os lo presento por aquí, os lo enseño para las personas que nos estén viendo. Se llama Encontrándonos con la vida, Ujú, ok. ¿vale? Y el subtítulo precisamente es En salud, conciencia, bienestar y equilibrio. Es decir, este libro es como un resumen escrito de esto que estoy comentando, ¿no? De las distintas áreas de la vida, de los distintos aspectos que tiene la persona, para ir tocando un poquito. No es una metodología, es un libro de autodesarrollo personal, ¿no? Mirada interna, introspección. De hecho, tiene unos espacios de trabajo personal, unos Ujú, espacios en los que la persona, son espacios punteados, en los que la ujú, persona puede, bueno, al final del capítulo hacer su resumen, sus tomas de conciencia y la perlita que se lleve del capítulo. Me surgió este libro, a mí me gusta mucho donde yo vivo hay unos pinares absolutamente maravillosos y me ujú, gusta mucho hacer lo que se llama baños de bosque. Entonces, irme al bosque y es una meditación en movimiento, ¿no? Es como dejarte respirar por el bosque. A veces voy escuchando un podcast, otras veces voy leyendo mientras camino, otras veces voy escuchando música y a veces me gusta dejarme respirar por el bosque, ¿no? Entonces, como que ir caminando, conectando con la tierra, con los elementos, con el sol, con los pajaritos, con los olores, ¿no? Y un día volviendo, claro, imagino que estaría en un estado de vibración un poquito alta, porque de pronto digo, la pregunta literal fue, ¿por qué nos empeñamos tanto en putearnos la vida? O sea, fue así de literal. ¿Por qué? ujú, ¿Por qué? ¿Qué nos pasa, no? ¿Por qué tanto ujú, sufrimiento, tanto dolor, tantas cosas con las que nos enganchamos, tantos apegos? ¿Por qué nos empeñamos tanto cuando haciendo un baño de bosque nos sentimos tan bien? Bueno, la pregunta era un poco hacia mí, obviamente, que era la que la estaba experimentando, ¿no? Pero la hice extensiva, ¿no? ¿Por qué ujú. simplemente con esto nos sentimos tan bien y nos empeñamos con tanta cosa, ¿no? Y con enreversar tanto y el ego nos puede y nos toma tanto en tantos momentos. Entonces, desde ahí surgió, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa con las polaridades de la vida? ¿Dónde me coloco? Entonces hice una selección, no están todas obviamente, pero una selección de las polaridades que a mí me resultaban interesantes de mirar. ¿Vale? Porque cuando estamos en equilibrio, estamos en el centro, digamos, del círculo. La polaridad nos sitúa izquierda-derecha, por ejemplo, ¿no? En una línea. Pero cuando yo integro esas dos polaridades, se hace un círculo, ¿vale? Ujú, Entonces no me muevo en una línea de me voy a un extremo, me voy al otro, me muevo en un círculo. Y a veces me muevo de una manera, a veces me muevo de otra, a veces estoy en una vibración angelical, luminosa, maravillosa, y otras veces me toma el ego y me voy al infierno más profundo de la mano de Hades. Y ahí, ujú. eso es ser una persona, eso es ser humana, eso es la humanidad, ese viaje, ¿no? A lo largo de mi Ujú. vida, siempre en espiral y un poquito más profundo. Entonces, en el Sí. libro, sí. Ujú. Pasa como con el tiempo, ¿no? Que pensamos que es lineal, pero solo es una percepción, es una ilusión. En realidad no es así. ¿Ok? Mm, efectivamente. Entonces, en el libro vamos moviéndonos por distintas polaridades. ¿Dónde voy poniendo el foco? Porque al final la vida se trata, la interpretación que hacemos de la vida se trata de eso. ¿Dónde voy poniendo el foco? ¿Pongo el Ujú, foco en la energía de vida que me lleva hacia adelante o pongo el foco en la energía de muerte que me lleva hacia atrás y que me genera culpa y me genera bloqueo y me genera vergüenza? ujú, ¿Pongo el foco en la salud, en trabajar para mi salud? ¿O pongo el foco en la enfermedad y utilizo la enfermedad, por ejemplo, como ganancia secundaria de muchas cosas, ¿no? Me enfermo y me dan según qué cosas. ujú, La instrumentalizo de alguna forma, ¿no? Pongo el foco en la abundancia que tengo ya a mi alrededor, en esta abundancia de que tú y yo podamos conectarnos a través de algo llamado Internet, que si nos ponemos a pensar que es Internet, es como, ¿quién le encuentra explicación, no? ¿Ponemos ujú. la abundancia ahí o ponemos el foco ahí o ponemos el foco en la escasez de, oh, qué pena, Santi, podríamos estar ahora mismo en un estudio tú y yo y darnos un abrazo al finalizar la sesión?
¿Dónde me ujú, voy moviendo? ¿Dónde me voy moviendo? Porque según yo pongo el foco, voy creando. ujú, Entonces, se trata de estar cada vez con el ojo de la conciencia más abierto, más abiertito, para poder poner el foco en lo que me haga mejor, en lo que me haga ujú, sentir más bienestar, más salud. Y ujú, saber que me voy a ir al otro lado. Pero como lo hago en redondo, pues sé ujú, que puedo volver y que me puedo estar en este equilibrio inestable. Y todo ujú, eso lo miramos en el libro, ¿no? Para que la persona se haga, además hay un quiz al principio, unas preguntitas de ¿dónde crees que estás? ¿Estás más en ujú, el ego, en el ser esencial? ¿Estás más en la abundancia, en la escasez? ¿Dónde estás? ujú, Sí, en los obstáculos, en todo es un obstáculo o todos son potencialidades y retos. ¿Dónde me coloco? Para ujú. abrir el ojito de la conciencia un poquito más. Claro, suena bastante bien. Entonces, ¿qué temas importantes, Carmen, podríamos sacar de ese libro? Porque habrán 3 o 4 temas que sean principales, ¿no? Vamos navegando por las polaridades. El tema principal es que amplíes tu conciencia sobre ti. Es que Ujú, te des cuenta, todo el tiempo te voy a ir llevando a que te des cuenta dónde estás. ¿Dónde estás? Y lo que tú decías, ¿no? Ten honestidad contigo. Da igual, si no te escucha nadie. A mí da muchas veces igual. a mí muchas veces me dicen, no te voy a engañar. Digo, pero mira, si a mí me da igual que me engañen, si de verdad, si la historia está en que no te engañes tú, si a mí me la puedes colar, si no hay ningún problema. Pero la cosa es que no te engañes tú, ¿no? Entonces todo el tiempo en el libro te voy a ir llevando a que hagas introspección y a Ujú, que experimentes. O sea, ese doble, porque no es solamente que nos quedemos desde la cabeza, desde lo mental, porque muchas veces nos pasa eso, me quedo en el mundo mental de, me he dado cuenta, me he dado cuenta de que estoy en el ego. Magnífico. Pero la ujú, idea es hacer ese círculo, no ujú, quedarte solo en una polaridad. Entonces ahora vamos a experimentar, vamos a hacer algunas tomas de acción. O me he dado cuenta que estoy en el miedo. Claro, me he dado cuenta de que el miedo me bloquea, me sé las 3 respuestas del miedo, ya lo entiendo perfectamente, el sistema fisiológico lo que hace, ya. Y ahora ujú, sal de ahí, porque ujú, quieres salir de ahí. O porque la ujú, invitación para mejorar tu salud o para estar más en bienestar y en equilibrio es que salgas de ahí. Entonces, toma de acción. Venga, ¿qué vas a hacer con esto? Entonces, el asunto principal del libro es que te des cuenta de dónde estás en esas polaridades y que te muevas. Hay muchas propuestas de movimiento, de si estoy en la escasez, cómo me muevo a tener una mente más abundante. Si estoy más en el ego, ¿cómo me muevo para estar más en el ser esencial? Si estoy más en el miedo, ¿cómo me muevo para estar más en el amor? ujú, Y sobre todo para despertar, que como tú muy bien decías antes, Santi, que tú te hagas responsable de tus propias herramientas, de tus propias propuestas para ti, porque ujú, nadie mejor que tú sabe lo que necesitas. Ya lo sabemos, lo ujú. sabemos. Solo necesitamos muchas veces que alguien nos diga enfrente, lo sabes, dale, que lo sabes. Tienes el Busca, poder, solamente tienes que empezar a usarlo, ¿no? claro, busca lo mejor para ti. Ujú. Entonces es un libro que tiene muchas herramientas a todos los niveles para cualquier tipo de problema que uno pueda tener, ¿no, Carmen? Sí, porque como son polaridades generales, por ejemplo, el miedo y el amor, ¿vale? El miedo, yo puedo tener, por ejemplo, mucho miedo a las relaciones de intimidad, las Ujú, relaciones más cercanas, y puedo no tener miedo a lo laboral, por ejemplo, y yo me arriesgo con trabajos que tengo inestabilidad, pero no me importa, yo me arriesgo. Entonces, puedes aplicar, una vez que tú manejas la polaridad, entiendes cuál es la polaridad, te la llevas a tu vida. ujú, La salud es algo amplísimo, ujú, amplísimo. Entonces hay una parte que me parece muy interesante de dar un toquecito, de decir, oye, que la salud no es solamente la alimentación y el deporte, ujú, que es absolutamente importante, importantísimo y necesario, pero que también está tu salud energética, que ujú. también está tu salud relacional, que también está tu salud financiera. Entonces, ¿dónde estás en cada una? O lo mismo de pronto dices, ¿salud financiera? ¿What? O sea, ¿de qué me está hablando esta mujer? No ¿Qué es tenía argumento. esto? ¿O salud energética? ¿Qué es esto? ¿De qué me está hablando? Claro. Pues se me hace un libro bastante interesante. He de decir que yo ya lo he empezado a leer. Lo que pasa es que lo llevo un poco atrasado porque ya sabes que la carga de trabajo que yo llevo, pero lo terminaré. Se me hace muy interesante. Sobre todo precisamente por eso, ¿no? Porque te da la capacidad que entiendas de que al final el poder lo tienes tú. Solamente tienes que empezar a ejercerlo y si no sabes cómo, precisamente para eso estamos nosotros, ¿no? Carmen, que es para acompañarlos. Ahora, yo sé que tú tienes muchas herramientas. La gente no lo sabe, me refiero, porque trabajas con astrología, con la carta natal, trabajas con la psicología, trabajas con life coaching. ¿Qué más cosas haces, Carmen? Porque cuanto más sepa la gente sobre ti y qué herramientas puede usar, pues seguramente más te contacten.
Ujú. Mira, otra herramienta que quizás, fíjate, no había ni surgido cuando nosotros hemos hablado, no lo recuerdo ahora mismo. Otra herramienta que tengo publicada es una colección de cuadernos de inteligencia emocional. Son una colección de 8 cuadernos, están en la editorial GEU, G-E-U, que está tanto en España como en Sudamérica, y es una colección de 8 cuadernos en los que trabajamos lo que a mí me pareció las 8 familias principales, digamos, a nivel emocional, ¿no? Trabajamos el amor, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la sorpresa, la aversión, entendida como rechazo, la tristeza y la sorpresa. Creo que O lo sea, cada dije cuaderno todos. Cada son cuaderno va a una una diferente. emoción. Sí. Ok. Sí, además me parecía interesante enfocarlo desde las grandes familias emocionales, ¿no? Porque tú tienes el miedo y dentro del miedo pues tienes la ansiedad, la angustia, la inquietud, o sea, tienes como distintas emociones porque casi casi no sabemos nombrar las emociones. Le preguntas a alguien cómo está y te dice, bien, bien, ¿qué Mm, es? Bien, ahí, bien, bueno, rara, bien, vale, vamos a profundizar un poquito más. Entonces, algo que se trabaja en los cuadernos es ponerle nombre a lo que me mm, pasa, porque lo que no nombro no existe, mm, prácticamente, ¿no? Entonces, ponerle nombre y se trabaja pues a través, por ejemplo, hay crucigramas y sopas de letras para trabajar lo que es vocabulario emocional, hay actividades de cuerpo como decía antes, estar solo en la mente no nos sirve, la vida se vive en el cuerpo, ¿no? No solamente el ver la vida pasar desde la mente. Entonces, hacer esa integración realmente de mente-cuerpo en mundo emocional me parece muy interesante. Hay actividades de cuerpo, hay actividades de meditación también para conectar desde otro lugar. Hacer visualizaciones para trabajar nuestro mundo emocional. Entonces, es una colección que está, además, hay dos. Esta que hablo son 8 cuadernos que son a partir de 13 años en mm, adelante, se pueden utilizar porque igual son situaciones genéricas que cada persona lo puede aplicar a lo suyo, ¿no? Y luego hay mm, otra para personas más pequeñitas, que puede ser para 8 o 9 añitos, 10, 11, más o menos, mm, y estos son un pack doble. O sea, en estos packs, lo mismo, en estas me parece que están los de alegría, amor, tristeza y miedo. Y mm, creo que son los que están, no recuerdo ahora muy bien. Y se trabajan con 2 cuadernos, uno a nivel más mental y otro juego, totalmente juego, para poder utilizar en el aula, para poder utilizar en familia. Juegos en los que, bueno, si queremos trabajar el enfado, pues vamos a hacer un juego que pueda activar la frustración en la mm. persona. Y a partir de ese juego, de esa dinámica de juego, trabajamos el mundo emocional. Suena fantástico y además es que son cuadernos de trabajo realmente, no solamente son para que los leas. No, 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 son cuadernos de trabajo. De hecho, lo único que llevan un poquito de teoría son las 2 páginas de introducción para que sepas lo que te va a encontrar en el cuaderno y la emoción que vas a trabajar, pero son cuadernos de trabajo de la persona sentarse con su bolígrafo, su rotulador y a trabajar. Pues se me hace maravilloso. Y el tema de la astrología, porque claro, hay muchas veces que psicología gestal, life coaching, pero además astróloga, que puede parecer que no tiene mucho que ver, pero que te es una herramienta muy potente, ¿no? Para que te dé pistas. Sí, 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 sí. Además, desde donde yo trabajo, desde la astrología psicológica y evolutiva, no Astrología es psicológica. astrología psicológica, sí. ¿Ok? Sí, yo me pasó igual que tú, Santi. Yo estaba en un seminario, en un posgrado de Gestal, cuando Albert Rams, que lo estaba haciendo con él, cuando él nombró la astrología psicológica, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, se me abrió un nuevo mundo, porque no la tenía como encajada, ¿no? Ujú, Y porque muchas veces entendemos que la astrología son los signos del zodiaco, que eso por supuesto que no, o sea, es un mundo muchísimo, muchísimo más complejo. De hecho, una compañera astróloga me decía, tú empiezas a estudiar astrología y no terminas nunca. O sea, estás toda la vida estudiando porque es algo muy complejo. Y muchas ujú, veces entendemos también la astrología, y se ha leído así por mucha gente a nivel histórico, y a día de hoy hay mucha gente que funciona desde ahí, como algo predictivo, como algo ujú, de, como tienes no sé qué configuración en tu carta natal, esto hace que ya en tu vida no sé qué. No, 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 no desde donde yo la leo. Yo trabajo como un mapa de evolución. O sea, la astrología es la foto, tu carta natal es la foto del cielo en el momento en el que tú naciste, ¿vale? Es como tu ADN estelar. Y eso ujú, es un mapa de evolución de tu vida. ujú, Entonces, es increíble cómo durante otros procesos, una terapia, unas sesiones de life coaching, salen una serie de asuntos de la persona que son asuntos importantes para ella, para trabajar en esta vida, y en la carta natal los tienes la foto. Entonces, claro, en una sola sesión, en una lectura de tu carta natal, tú puedes ver cuáles son tus asignaturas en esta vida.
¿Cuáles son tus asuntos? Tú aquí, ¿a qué has venido? O sea, esto es una escuela y aquí hemos venido a unas asignaturas. ¿Cuáles te tocan a ti? ¿Cuáles me tocan a mí? Y vamos, si quieres, a trabajar sobre ellas. Te da una dirección maravillosa, maravillosa. Por ejemplo, se ve perfectamente si tienes dificultades con la rabia. Se ve perfectamente. Se ve, por ejemplo, se ver muchas cosas, ¿no? Se puede ver cuál es tu ambiente laboral, que mejor te sienta a ti. Para las personas que están emprendiendo les sirve mucho, ¿no? ¿Cuáles son mis dones y talentos? ¿Cómo los puedo activar? O sea, es como me marca un camino de evolución. Y lo más maravilloso es que si quiero lo tomo y si no, perfecto también. Pues no lo tomo. O sea, no hay ninguna obligatoriedad. Te marca un camino muy amplio, claro, que si luego tú vas, conforme vas caminando, se va moviendo. Digamos que si partimos de como una escala musical, ¿no? Podemos vibrar nuestra carta natal, por llamarlo de alguna forma, a una escala más bajita o ir subiendo en conciencia y vibrarla desde una perspectiva un poquito más alta, ¿no? Entonces es mi evolución en esta vida. Pues Fantástico. es que además me parece maravilloso porque lo complementas. Me refiero, si alguien tú ves que se atasca un poquito a la hora de compartir información, siempre puedes tirar de esa herramienta para conseguir un poquito más de información del por qué o por dónde, ¿no? Que sería Efectivamente. interesante. Pero es que además eres sexóloga, Carmen. O sea, es que qué Sí. barbaridad. Pero ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, tengo añitos de vida, una mente curiosa y entonces, entonces voy ahí, O salí de sea, psico. que las personas que tengan problemas a nivel sexual, ya sea físicos o Sí. emocionales, también pueden ir contigo. Claro, claro. Si al final la sexología es, además la sexología desde que yo empecé a estudiarla hace 25 años, a día de hoy ha cambiado y Muchísimo. está en una evolución, tú lo sabes, Santi, en una evolución tremenda, está en continuo cambio. Al final mucho de mis comportamientos sexuales o las dificultades que yo tenga a nivel sexual tienen que ver con mi programación mental. Entonces volvemos como otra vez a la raíz, ¿no? Es como, ¿qué me pasa en distintas áreas de mi vida que tienen que ver con qué de mí? Mi mundo emocional, mi mundo mental o qué toma de acciones hago, el tema de la salud que hablábamos, ¿no? Qué importante el tema de la salud sexual y no la tenemos en cuenta, la salud relacional y no la tenemos en cuenta, ¿no? Entonces sí, tengo esa parte también de formación en sexología que también, bueno, me da ese soporte también, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, qué maravilla, ¿no? Porque puedo trabajar contigo desde mi relación con el dinero a mis dificultades sexuales, es como, bueno, Es al que servicio. qué barbaridad. O sea, a los que nos están escuchando, no, no busquéis más. O sea, cualquier problema que tengáis, Carmen os puede ayudar. Y hablando de esto, Carmen, ¿cómo te gusta más trabajar? ¿Cómo trabajas a título individual, grupal? ¿Estás haciendo talleres de vez en cuando? ¿Cómo lo haces? Me gusta todo, me gusta todo. Empecé trabajando mucho con grupos, por ejemplo, luego me fui a la parte más del uno a uno y tengo amplitud de trabajo también presencial o trabajo online. Me gusta mucho trabajar en grupo. La verdad es que disfruto muchísimo, se genera un ambiente de trabajo que me parece muy enriquecedor. Y me gusta mucho trabajar tanto a nivel de talleres o de retiro o algo así, o a nivel de formaciones. El tema de formación. Claro, el tema de formación me encanta porque como a mí me encanta estudiar y no hay mejor manera de aprender que comunicando, pues, y el tema de la comunicación, obvio que también me gusta mucho, pues claro, lo disfruto muchísimo. Entonces, las terapias, todas las terapias que haces, las puedes hacer en formato presencial o en formato online, ¿no? ¿O prefieres una que otra? Sí, pues yo me negaba al principio mucho al online. Yo trabajaba en una sala presencial y luego me fui al online por el tema del confinamiento en el 2020. Y tenía mis reticencias al principio, ¿no? Por esto de no hay presencialidad. Esa falta, digamos, ¿no? del contacto físico. Pero luego vi que la experiencia me resultó muy interesante y el feedback que tengo de las personas con las que trabajo y con las que acompaño online es muy bueno. De hecho, me pasó una anécdota muy curiosa que hubo un día que estaba trabajando con una persona, con un hombre, y vi que hizo un gesto así con la mano, ¿no? Y de pronto dice, ¡ay! Y se quedó así como muy parado y le digo, ¿qué te ha pasado? Y dice, que te iba a tocar que sentía tanta cercanía en este momento que te iba a tocar, o sea, se me olvidó que estaba la pantalla de por medio y iba a tocarte. Entonces echó la mano como, o sea, imagínate hasta qué punto, ¿no? No había pantalla, porque el hombre iba a decir, ay, Carmen, y te toco, ¿no? Como, ay, me encontré la pantalla. La cuántica es lo que tiene, ¿no? La energía está ahí, Efectivamente, el canal se abre y ahí vamos. Mm, pienses o no. Vale, y sí. la gente que nos está escuchando y que quiera adquirir tu libro,
contactarte para investigar más, ver qué herramientas tienes, cuál prefiere? ¿Dónde quieres que redirigirlos? ¿Dónde quieres que hagan Ujú. todo esto? Pues el libro este, Encontrándonos con la vida, lo pueden encontrar en Amazon, sin ningún problema. Los cuadernos de los que he comentado, todo lo que es la colección de inteligencia emocional, también hay colecciones en esta editorial, GEU, que comento, GEU. Hay colecciones también de estimulación de las funciones cognitivas, que eso fue como mis inicios, que yo trabajaba también haciendo estimulación de memoria, de atención, todo eso, también hay colecciones de cuadernos por ahí. Los pueden encontrar tanto en Amazon como contactando con la editorial GEU, que está tanto en España como en Sudamérica, que tiene un servicio bueno, súper, súper eficaz. Y a mí me pueden contactar a través de Instagram o de Facebook, ¿vale? Carmen León Lopa, tal cual. Si quieren seguir contenido en mi canal de YouTube, Carmen León Lopa, tal cual. También tengo clases, por si a alguien le interesa, de educación y crianza, de todo este tema de educación emocional que hablamos, en la plataforma Baby Sparks, que ahí te he pillado, Santi, eso no te lo había contado. No te digo que cada día descubro algo nuevo, algo nuevo. Ok. Es una plataforma muy, muy, muy amplia de educación y crianza con un montón de clases, Baby Sparks se llama. Y hay clases tanto en español como en inglés. Yo soy de la parte española, castellana, y ahí tengo clases de educación emocional y autoestima para gente más pequeñita y adolescentes. Por ahí, por ahí. Pues ahí tenemos toda la información. Señores oyentes, no hay excusas. Aquí, vamos, digo, lo que no hagas tú, Carmen. Además, yo te conozco hace tiempo y eres una maravilla, tienes una energía hermosa, maravillosa. Y sé que ayudas a mucha gente porque me llega la información. Así que, por supuesto, invitamos a la gente que nos esté escuchando, obviamente, que te contacte. ¿Vale, Carmen? Pues muchas gracias, yo encantadísima. También, si a alguien le interesara por correo, carmenleonlopa@gmail.com, también está bien por ahí. Pues no podéis esperar. Así que os invitamos y, como siempre, mandamos teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que tú sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.